Pues hoy es la primera clase en la que ya vamos a ver algo de contenido y vais a empezar a trabajar con una práctica, ¿no? Tal como teníamos la planificación, pues estamos en este día de que veremos una introducción a la robótica móvil, ¿de acuerdo? El día 24, bueno, no que no puedo aquí marcar sobre esta tabla, y luego tendréis que hacer un ejercicio, o sea, una práctica, se planteará una práctica, que, bueno, en realidad está enunciado ahí, que sería el de esta y el de la semana que viene, ¿de acuerdo? Y eh, la clase siempre la vamos a dividir por una primera parte, en la que se va a dar la parte teórica que explicaré, bueno, que no siempre será así, ¿no? Y luego después la última hora y media, o si puede ser más tiempo, si termino antes, ¿no? Pues para que trabajéis, ¿no? Y podáis trabajar durante la hora de clase y yo estaré también pues disponible para cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis sobre las prácticas. ¿De acuerdo? Yo también pues trataré de introducir un poco el problema que tenéis que resolver cada semana. Bien, antes de nada quería comentaros de que estos vídeos que estamos grabando de las clases, os lo quiero mostrar, ahora estáis viendo exactamente la misma llamada en la que estamos conectados, ¿de acuerdo? Si estamos en el equipo, un momento, me voy a ir al equipo de la asignatura, está ya aquí. ¿De acuerdo? Estas pestañas que están aquí arriba, pues hay una que es de vídeos 2021, que serían, que van a ir apareciendo los vídeos de las clases de este curso. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, pues simplemente está la primera, la de presentación. ¿De acuerdo? Si está aquí disponible, lo tenéis, que son estas son las clases del curso pasado, que claro, que lamentablemente pues también nos encontramos en esta situación, que ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Y pues ahí están pues clases que creo que fueron, ahí pone, hay 10 vídeos, ¿no? Es decir, se llegaron a grabar 10 clases, que realmente no corresponde exactamente con estas primeras que vamos a dar, sino que son posteriormente, porque si os acordaréis seguramente, como todos nos acordamos, de que el confinamiento empezó a mitad de marzo. Y claro, y mientras empezamos a trabajar con esta herramienta, pues cuando empecé yo a acordarme en todas las clases de grabar las sesiones, ¿no? Pues empezaremos a grabar en abril. Entonces, seguramente las primeras clases serían de abril. Si no recuerdo mal, no están aquí ordenadas por fecha. Bueno, aquí está 1 de abril, ¿no? Pues esta seguramente sea la primera, que está en 2 partes, creo. Y bueno, pues ahí la tenéis, ¿no? Y las de este año, pues irán apareciendo aquí, que si las veis, pues claro, podéis pulsar aquí para verla, pero también, como esto es un canal que está en Microsoft Stream, pues aquí tenéis el nombre del canal, ¿no? Ahí ahora mismo hay solo un vídeo, ¿de acuerdo? Y si le dais al icono que está aquí a la derecha, la parte esta superior, que aquí está el nombre del canal con la imagen, ¿no? del canal, y si le dais a este icono, pues nos abre directamente la página de donde se alojan los vídeos. Bueno, realmente directamente el canal, ¿no? En el que solo hay un vídeo, ¿no? Y esto lo quería mostrar para que supierais que si ponéis el vídeo, lo podéis ver aquí en el visor aquí de Microsoft Teams, pero aparecerá solo el vídeo. Pero lo que quería enseñaros es que precisamente si lo abrís aquí en el explorador, ya que viene con su entorno de Microsoft Stream donde están los vídeos, aquí aparecerá el canal, podéis ver todos los vídeos, buscar por ahí, pero bueno, los que están en la del canal, si los reproducís, ¿de acuerdo? Pues aparecerán algunas cosas más, como por ejemplo, bueno, aquí, el campo virtual. Bueno, lo voy a parar porque los dos hablando a la vez no nos vamos a entender, no vais a enterar. Bien, la cuestión es, aquí en el lado derecho pues hay como una transcripción de lo que se va hablando, ¿de acuerdo? Bueno, pues será más o menos buena, pero es algo automático, o sea que ahí pues no se puede confiar en que diga exactamente lo que se está hablando, sino que eso se hace de forma automática y entonces será la herramienta de Microsoft como funcione, ¿no? Y luego aquí abajo están los detalles, ¿no? El nombre y aquí donde está la descripción se corta, ¿no? Pero si le dais a ver más, yo normalmente suelo poner, para que os sea lo más útil posible, pues aquí unas marcas de tiempo sobre las cosas más interesantes de la sesión, de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si queréis ver, por ejemplo, planificación del curso, pues le dais aquí y salta el vídeo justo al punto donde yo había marcado que estaba y se hablaba de eso, ¿de acuerdo? Así, pues, bueno, es un poco más útil porque ya en lugar de tener el vídeo de hora y media, verlo entero y no saber, ir saltando sin saber lo que hay, bueno, pues por lo menos hay algunos cuantos puntos que podéis saltar por si os interesa, una parte en concreta. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien.
pues entonces, ya sabéis, este es el campus virtual que vamos, perdón, el entorno del equipo, en el que os quiero comentar que aquí, por ejemplo, esto tiene varios canales, si lo estáis viendo aquí en la parte derecha de vuestro Teams, lo podéis ver cuando estéis en el equipo de la asignatura, en el que hay varios canales. Estamos en el canal general, que aparece el icono este de la llamada, que estáis viendo ahí, ¿no? Porque está en curso, que es la que estamos hablando ahora mismo. Y luego debajo aparecen unos canales, ¿no? Este privado es uno que creé ahí por prueba, ¿no? En el que solo estoy yo. Y los de abajo que pone tutoría laboratorio desde 1 hasta 5, ¿de acuerdo? Son canales privados en el que nos podemos meter cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Pero la idea de estos canales es que cuando estemos en el momento en que estéis resolviendo pues la práctica, ¿de acuerdo? Y estéis trabajando en equipo, porque eso es otra cuestión. Las prácticas las vais a entregar por grupos, ¿vale? En equipos, en grupos de 2. O de forma, vamos, lo óptimo, ¿no? Si hay alguno más, pues bueno, no pasa nada, pero en grupos de 2, ¿de acuerdo? Entonces, vais a trabajar de forma conjunta en grupos de 2, pues también para que se os haga más sencillo el ir resolviendo las prácticas que se vayan planteando. Y si queréis hacer alguna pregunta y no queréis hacerlo por este canal general en el que estamos todos por alguna razón o porque os no entendemos mejor directamente hablando los 2 o 3 que estamos ahí para no molestar al resto de vuestros compañeros, pues os podéis meter en una de ellas y escribir y poner, si acaso, mi nombre cuando escribís, ¿no? Porque a la hora de escribir, si yo escribo aquí primero, por ejemplo, si pongo el nombre de alguien, ¿no? Por ejemplo, le pongo la arroba, es la forma de dirigirse a alguien en concreto, ¿no? Yo me pongo, yo mismo a mí no aparezco, pero bueno, si pongo alguno de vosotros, pues fijaros que al poner el nombre, pues aparecen las posibles personas a las que le esté hablando, ¿de acuerdo? Incluso al equipo entero, si queréis. Y así me podéis llamar la atención de forma más rápida porque sale mejor la notificación. ¿Vale? Me habláis por uno de los canales y entonces yo entraré hablaré con vosotros a través de una llamada igual que esta, pero solo con las personas que estén en cada uno de estos canales. ¿De acuerdo? Esto es algo como que, imaginaros, estamos en clase y, claro, yo estoy dando vuelta por la clase mientras vosotros trabajáis y alguien me llama, ¿no? Y yo me acerco al equipo, al grupo que está trabajando en algo y me preguntáis a mí directamente y no hablamos con toda la clase, ¿no? Pues algo así, ¿no? Para que sea una conversación un poco más privada por el hecho de no molestar al resto de compañeros, ¿de acuerdo? ¿Se ha quedado claro cómo funcionaría esto? Bueno, me imagino que seguramente lo veréis útil para ponerlo en funcionamiento, así que hoy mismo incluso podéis empezar a utilizarlo, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. También os pediría que si es posible que activéis el micrófono cuando queráis intervenir, ¿de acuerdo? Porque yo el chat no os puedo asegurar que pueda estar muy pendiente y entonces podéis hacer alguna pregunta por ahí y puede que no me dé cuenta en un lazo largo de tiempo. A lo mejor puedo estar pendiente de la presentación y no no miro el chat o no me doy cuenta en cuestión de 20 minutos, 15, media hora o una hora que me pasó en una clase, no sé si, bueno, no fue con vosotros, pero bueno, lo que pasa, no lo tengo directamente en la vista, lo tengo en otra pantalla, pero es que no lo estoy viendo continuamente y como no escuché el sonido de la notificación, no me doy cuenta. También por el hecho de que la clase sea lo más provechosa para todos, pues evidentemente mientras más intervengáis en clase, pues evidentemente mejor, porque así yo me obligáis a que me pare y explique algo, pues mejor, ¿no? De lo que lo esté haciendo, porque es posible que me esté saltando cosas que no, en principio no veáis claras o no sepáis, ¿no? O que yo no considere importante y por lo tanto no me haya parado mucho a explicarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. En la que vamos a comenzar con robótica móvil. Bien, estáis viendo la pantalla, ¿no? Un momento que conecte aquí también. Y bueno, la clase de hoy vamos a empezar esta primera parte por robótica móvil, que ya hablamos pues, en la clase de la semana anterior de introducción. Y la parte de manipuladores la dejaremos para la segunda parte de la asignatura. Está costando ahora.
Bien, entonces, pues el primer tema que vamos a ver pues es de modelado y seguimiento de camino. Vosotros ya en la asignatura del primer cuatrimestre de programación y control del robot ya habéis visto las dos cosas, ¿no? Robótica móvil y robótica manipuladores, ¿no? Pero como ya estuvimos hablando la semana pasada, pues esta asignatura es de ampliación, ¿no? Pues de ampliar conocimiento en los dos campos, ¿no? Bien, es posible que, claro, hoy que haga una introducción un poco a la robótica móvil, que ya habéis visto ciertas cosas, ¿no? Y veamos los modelos de movimiento, pues bueno, puede resultar un poco reiterativo, ¿no? Pero bueno, es para comenzar la asignatura y la siguiente semana ya será seguimiento de camino, que seguramente eso ya no lo habéis visto antes, ¿de acuerdo? Y las siguientes lecciones pues serán sobre navegación y localización y serán pues para ampliar lo que ya habéis visto en el cuatrimestre anterior. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy, pues bueno, una introducción a los vehículos no tripulados, es decir, a vehículos o robots, ¿no? Que se tienen que mover de forma autónoma en el entorno. Y vamos a ver, pues en principio, los modelos de locomoción, ¿no? Los modelos que hay en cuanto a configuración de configuraciones habituales para permitir el desplazamiento de vehículos, ¿no? De robots en el entorno, ¿no? Nos vamos a centrar en robots con ruedas, ¿de acuerdo? Y la parte de seguimiento de camino lo vamos a dejar para la semana próxima. Bueno, como sabéis, pues bueno, un robot es una máquina, ¿de acuerdo? En el que compuesta por muchos elementos de distintos tipos, es decir, tiene una parte mecánica, que es la que trata de realizar la actuación, que sería el movimiento que pueda realizar en el mundo físico, e incluso interactuar con objetos del mundo físico, y que también tiene pues, una parte de componente de cuanto a electrónica también, para poder actuar sobre ese tipo de elementos, ¿no? Mecánicos para hacer que se muevan, ¿de acuerdo? Y también, por otro lado, pues también sensores para poder conocer qué es lo que ocurre a su alrededor. Y también, pues, evidentemente, ya cerrando el bucle, ese lazo, ¿no? Que ya hablamos en la introducción, ¿no? Famoso en robótica de actuar, percibir y pensar, ¿no? Pues esa parte de pensar, pues sería el enlace, ¿no? Inteligente entre la percepción y la actuación, ¿no? Y ese enlace, pues claro, está hecho pues, a través de una serie de programaciones que se realizan sobre un procesador, ¿de acuerdo? Pues una parte de computación que tendrás que elaborar, pues, esa información que estás recibiendo y establecer, pues, unos objetivos que le lleven a actuar en el entorno. Por lo tanto, se trata de una máquina, pues, así que tiene que abarcar distintas disciplinas de ingeniería, ¿no? Para resolver ciertos problemas, ¿no? Bueno, pues, en cuanto a robótica móvil, pues, el problema fundamental es el movimiento de ese robot o ese vehículo en el entorno, ¿de acuerdo? Y al que se pueda mover libremente ese vehículo en el entorno, pues ese problema en que pueda moverse sin la intervención de ninguna persona para que realice ese movimiento, es decir, que nadie lo pilote o lo conduzca, ¿de acuerdo? Y lo pueda hacer de forma totalmente autónoma, pues se le llama el problema de navegación, ¿de acuerdo? Y claro, entonces podríamos ver que un vehículo no tripulado, pues sería un robot, ¿no? Sería una clase de robot que también, por otro lado, también podrían ser vehículos que no están tripulados en el lugar donde está el vehículo, pero sí de forma remota, ¿vale? En ese caso, no estaríamos hablando de navegación, porque es una teleoperación. Estamos teleoperando o telepilotando el vehículo, ¿vale? Nosotros nos vamos a tratar de resolver problemas de que el vehículo, pues, pueda moverse resolviendo los problemas por sí mismo. Bien, en cuanto a tipos de robots, pues bueno, fundamentalmente hay dos tipos de robots, ¿de acuerdo? Que como ya sabéis, ¿no? Y ya habéis visto en la asignatura anterior que hablábamos de programación y control de robots, ¿no? Pues bueno, tenemos robots móviles y robots manipuladores, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre los dos, ¿no? Por un lado, porque los robots móviles pueden moverse libremente por el entorno, ya sea por el suelo, ¿no? Porque sean de tierra, como este que vemos aquí, o o por el aire, ¿no? Si fuera un dron o algo así, ¿no? Un avión, pues, o por el agua, ¿no? Si fuera un barco o un submarino, ¿no?
Entonces tiene un movimiento, una libertad de movimiento para moverse en el entorno y desplazarse, ¿no? Y luego otro tipo de robot sería manipulador, que sería un robot que tendría una forma determinada, ¿no? Parecida a nuestro, por ejemplo, un brazo nuestro, ¿no? Antropomórfica, que pueda desplazar una herramienta o efector final, como se le llama de forma general, moviendo pues distintas articulaciones que lo enlazan a una base que está fija, ¿de acuerdo? Y se utilizan mayormente en la industria, ¿no? Pero sobre todo para manipular objetos y demás, ¿no? Luego después también, evidentemente, pues estos manipuladores también se suben en los vehículos porque para darle a estos vehículos que hablábamos, pues unos vehículos de tierra o incluso un dron, que también se está haciendo en los últimos años mucho, es darle la posibilidad de que pueda manipular objetos, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de vehículo, pues evidentemente los problemas a resolver pues, son muy diferentes y por lo tanto hay que estudiarlos de forma distinta. Y por eso mismo, pues lo estudiamos por separado, ¿no? Bien, bueno, pues haciendo una breve historia que seguramente ya habrán hecho más de una, ¿no? Seguramente, ¿no? En tercero con fundamento de robótica, en la de primer cuatrimestre seguramente también, ¿no? Bueno, esto es un resumen rápido, ¿de acuerdo? Un poco por poner un contexto de nuevo, pues, por ejemplo, uno de los primeros que era una especie de vehículo que era teledirigido, evidentemente, es, como veis, este que es verlo en la parte superior izquierda, pues es el sumergible de Tesla, ¿no? Que lo presentó en la feria, ¿cómo se llama esta feria así mundiales universal, ¿no? Se le llaman, ¿no? Como la exposición universal, ¿no? De París, ¿no? Que fue, pues eso, en 1898, pues Tesla presentó una especie de como submarino, ¿no? Dirigible que estaba bajo, bueno, que se metía bajo el agua y lo podías teledirigir, ¿no? De forma remota y sin cables, ¿no? Claro, no tuvo mucho éxito porque Tesla, pues sí que fue, era pues, un gran inventor, una persona con mucha inquietud y mucho compromiso con su trabajo y sacó, pues, bueno, un trabajo fundamental en el desarrollo de la máquina eléctrica, ¿no? Y también en los motores eléctricos y también en cuanto finalmente, ¿no? La energía eléctrica, cómo se distribuye, cómo nos llega a todos, pues a través de la energía alterna, que es precisamente lo que luchó y trabajó más, ¿no? En los años que en los que se estaba desarrollando allí en Estados Unidos, y tenía una lucha con Edison en cuanto a la corriente continua, ¿no? Bueno, pues sí, este hombre, pues eso, era un gran ingeniero, ¿no? Y tenía mucha inquietud, incluso en temas de transmisión de energía a través de forma inalámbrica y demás, y también comunicaciones, pero no era una persona que vendiera bien los logros que conseguía, ¿no? Entonces, precisamente, pues esto fue otro más de esos ejemplos, ¿no? En los que, pues bueno, pues nadie reparó mucho en este invento, ¿de acuerdo? Pero era algo bastante avanzado porque se trataba de comunicación inalámbrica, ¿de acuerdo? Por un lado, que eso no se llegó a incluso a demostrar de forma a gran escala, ¿no? Lo hizo Marconi y se llevó el Nobel por eso en 1904, creo, unos cuantos años después. Pues ya está haciendo esa comunicación y aparte era un vehículo teledirigido, ¿de acuerdo? A distancia, por lo tanto, era un avance bastante importante, aunque pasó un poco desapercibido, ¿no? Luego ya en 1948 veis que, bueno, ahí Walter sacó una serie de robots pequeños, ¿no? Que se movían con 3 ruedas, como el que estáis viendo ahí en la parte superior también, a la derecha, que le llamó tortugas, ¿no? Y entonces también estaba muy bien porque se movían de forma autónoma, con algún tipo de comportamiento y además pues tenían varios, entonces serían varios comportamientos, es decir, como un enjambre, ¿no? De vehículos que se podían mover de forma más o menos autónoma y tener algún tipo de objetivo, ¿no? E incluso, pues, también de coordinarse, ¿no? Bueno, antes de esto, bueno, también es que me he saltado, pues, por ejemplo, el piloto automático, ¿no? Que fue uno de los primeros avances, ¿no? Sobre todo en el tema aeronáutico, ¿de acuerdo? En los que, claro, pues es un montón de problemas para resolver la cuestión de mantener el rumbo de una aeronave, ¿no? Pues precisamente una gran cantidad de sensores, de giróscopos, sensores inerciales, luego después, pues los deflectores y el fuselaje, ¿no? Para poder
desviar la inclinación de la aeronave y modificar el rumbo, ¿no? Y entonces, pues todo ese trabajo de conseguir ese piloto automático, perdón, pues conseguía avanzar mucho en lo que sería una navegación autónoma, es decir, de un vehículo que pudiera de forma automática pues ir tomando decisiones para corregir el movimiento, ¿no? Y bueno, ya en la época en la que se empezó a desarrollar la robótica industrial, ¿no? Finales de los años 50, principios de los años 50 del siglo pasado, pues, pues fueron Deborah y Engelberger los que desarrollaron esa forma antropomórfica, ¿no? De manipulador de brazo industrial, ¿no? Manipulador como conocemos hoy en día, en el que podían manipularse pues, material en la industria y que incluso se podía programar, ¿de acuerdo? Que eso era pues, el avance más importante, ¿no? Se podía programar para realizar tareas y no había que hacer ninguna modificación mecánica sobre la estructura, ¿no? Bueno, pues en esa época, pues claro, en la industria pues empezaron a utilizarse manipuladores y, por supuesto, también vehículos móviles, ¿de acuerdo? Como este que veis aquí, los AGV, ¿no? Esas siglas son en inglés, pues lo que se trata, esas siglas lo que significa son vehículos tripulados de forma automática, ¿no? Pues guiados de forma automática, ¿no? Pues vehículos pues se usaban en la industria, ¿no? Ya desde esa época, ¿no? Pues empezaron a utilizarse para transportar material. Porque claro, si tenemos manipuladores podemos mover objetos, pero cuando hay que transportarlos de un sitio a otro lejano, pues necesitamos un vehículo, ¿no? Y eso es lo que también se empezó a utilizar en aquella época. Por lo tanto, en cuanto a robótica móvil, podríamos decir que el trabajo más importante que empezó a desarrollarse y donde empezó los primeros trabajos de robótica móvil fue en la industria, ¿no? Como suelen ser muchos de los avances, ¿no? Y precisamente, pues, se tenía, pues, incluso ya no solo un vehículo, sino empezó ya a tenerse flotas de vehículos que se iban, pues, utilizando en la industria y, por lo tanto, ya esa flota de vehículos a la hora de conducirlo, pues, se conducían, pues, tenían poca autonomía, por decirlo de alguna forma. No eran muy autónomos porque no se movían libremente por el entorno, sino que se les hacía que guiarlos, pues, de alguna forma, ¿no? Y en esa forma había varias alternativas, como por ejemplo ponerle pintura en el suelo y que la siguiera con un sensor óptico, ¿de acuerdo? Y entonces seguía caminos prefijados, o bien con cable enterrado y tener un sensor para determinar los campos electromagnéticos por lo tanto poder seguir también una determinada trayectoria, ¿de acuerdo? Y luego ya otros más avanzados utilizan ya radiobalizas, ¿no? Que ya se tenían que, que localizar utilizando la triangulación, ¿no? Algo parecido a lo que sería la localización que vamos a ver más tarde, ¿no? Pues esa sería la primera trabajo sobre temas de localización de un vehículo en un entorno, ¿de acuerdo? Y triangular la posición y saber la posición y luego, claro, conociendo la posición tenía que saber ya dónde está el objetivo y cómo dirigirse a él y ya aparecían otros nuevos problemas como son el poder dirigirse al objetivo pero también el evitar los obstáculos que podían tener alrededor, ¿no? Porque claro, cuando tenía un camino pues trataba de que los caminos estuvieran despejados y de acuerdo, pues entonces esos problemas no los encontraba, pero al tener esa más libertad de movimiento pues ya puede encontrar otro tipo de problemas que son precisamente lo que vamos a tratar en esta asignatura, ¿no? En cuanto a la navegación. Bueno, en temas de investigación, pues claro, evidentemente ha habido mucha actividad, ¿no? Incluso en los años, en el siglo pasado, ¿no? En los años 60, como veis aquí veis varios robots, ¿no? Como este Shaky, que era del MIT, si no recuerdo mal, o de Stanford, no, de Stanford el de al lado. Bien, en el que pues, se empezaba a trabajar en robótica móvil y se trataba de resolver ese tipo de problemas que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, de poder moverse en un entorno hecho para nosotros como un entorno interior, ¿no? En principio, y que pudiera moverse de forma segura, sin tener colisiones y podía alcanzar pues, su objetivo sin ningún problema, ¿no? Bien, bueno, aquí abajo se ve otro que es como parecido como a los rovers, ¿no? De hoy en día, ¿no? Pues por un sistema de locomoción o muchas ruedas, ¿no? Para adaptarse a terrenos distintos, ¿no? Porque claro, para adaptarse a terrenos pues que son muy sencillos, como en entornos interiores, ¿no? Que tenemos el suelo pavimentado y demás, pues claro, las ruedas pues no tienen por qué ser muy complejas, tampoco el sistema de amortiguación, y entonces pues el movimiento puede ser más sencillo, ¿no? Pero cuando se tiene que adaptar y hay muchos tipos de superficies y demás, pues entonces ya ahí sí que es más difícil de que las ruedas pues permanezcan en contacto con el suelo y incluso las ruedas tractoras, ¿no? Para poder
avanzar, ¿no? Por lo tanto, pues sí que habría que ir a configuración un poco más compleja como esta que vemos aquí abajo, ¿no? Y luego, tanto que está también en la actualidad el tema de la conducción autónoma, pues la conducción autónoma, eso no lo conoce mucha gente, ¿no? Pero empezó hace bastante tiempo, ¿no? Como veis ahí, ese camión que se ve aquí en la parte derecha, el NavLab, pues prácticamente era como un laboratorio móvil, ¿no? Pero era porque, evidentemente, en aquella época, pues los sistemas de computación, pues para tener una computación del nivel, ni llegar a nivel, bueno, incluso de un portátil de los nuestros que tenemos ahora mismo delante, pues tenían que tener computadores varios y bastante grandes y voluminosos como para llenar un camión, ¿vale? Entonces, se usaba un camión precisamente por eso, pero la idea de ese proyecto era la conducción autónoma, precisamente. Y fijaros, en 1985, hace bastante tiempo, ¿no? Ese proyecto era de la Carnegie Mellon de Estados Unidos, ¿no? Pues también había otros también en Alemania, que no recuerdo el nombre del proyecto, ¿no? Pero eso no sé si fue un poco posterior, creo. Y ya trataban de resolver problemas de conducción autónoma, ¿vale? Es decir, de un vehículo circulando por carretera, ¿no? O en entornos exteriores, ¿no? En este caso, un entorno exterior que, bueno, podría ser una carretera, pero bueno, como está nevada, pues tampoco se distingue muy bien. Pero ya estaba tratándose de resolver problemas de conducción autónoma. Bueno, por otro lado, pues, claro, ahí también pues se utilizan robots móviles, pues bueno, para ya muchas otras tareas, ¿no? Como por ejemplo la exploración planetaria, ¿no? Hace poco, pues, ha estado, pues, ha habido rover como esos que estáis viendo aquí en la parte izquierda de la diapositiva, ¿no? Pero hace poco, ¿no? Este fin de semana creo que era, no sé si fue el viernes o sábado, no recuerdo bien, ¿no? Pues aterrizó otro nuevo, ¿no? En Marte, ¿no? Para también hacer tareas de exploración y en la superficie del planeta, ¿no? Igual que pues, lo hizo anteriormente el Opportunity, ¿no? Y, y bueno, pues eso también, pues son vehículos que tienen que adaptarse a un entorno que no está nada estructurado, ¿de acuerdo? Porque no hay nadie allí que construya edificios ni pavimente el suelo, ¿no? Ni construya carreteras, ¿no? Y por lo tanto, pues veis que es pues, eso con configuraciones de ruedas, pues más adaptable a cualquier tipo de entorno que se pueda encontrar, ¿no? Porque tendría que salir de los problemas por sí mismo, ¿no? Bien, bueno, y ya otro tipo de robots móviles, pues bueno, pues serían, por ejemplo, los bípedos, que son bastante complejos, ¿no? Como por ejemplo el Asimo este que está aquí de Honda, que veis la parte superior. Que bueno, en ese ámbito, pues en Japón, pues tuvieron un impulso bastante importante a partir de 2004, que el gobierno de Japón pues invirtió una gran cantidad de dinero para que se consiguieran robots bípedos, ¿no? Entonces hubo muchos grupos de investigación y compañías, ¿no? Que investigaron y consiguieron pues meter incluso en cuerpos de 50 centímetros, pues meter 20, 22 motores, 24, para tener todas las articulaciones tal como tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? ¿No? Con nuestras piernas, brazos, hombros, caderas, etcétera, ¿no? También se avanzó mucho en cuanto a la locomoción y demás, e incluso también para que fuera más posible resolver problemas cinemáticos de movimiento, ¿no? Aunque, claro, eso normalmente la gran cantidad de trabajo de ese tipo, ¿no? Como hacía el Asimo que este es de Honda y algunos más que había de otras compañías también, pues andaban y resolvían la tarea de moverse, de avanzar, pero siguiendo una pauta, unos patrones que se capturaban del andar de una persona, ¿no? Y trasladándola a cómo son las articulaciones de ese robot humanoide, ¿no? Es decir, eran preprogramados, ¿de acuerdo? Y si se encontraba con algo imprevisible, como fuera un deslizamiento de un pie o algo así, o si acordáis, no sé si era este mismo el que subía escaleras, ¿no? Si tuviera pues un obstáculo o perdiera el equilibrio, pues se caía, ¿no? Es decir, porque no era un equilibrio dinámico, ¿de acuerdo? Hoy en día sí que algunos, pues sí ya guardan un equilibrio estático, ¿vale? Pero el equilibrio dinámico a nivel bípedo, la mecánica es bastante difícil, ¿no? Por lo tanto, es un problema que todavía no está resuelto y esos robots pues, no se pueden mover y guardar el equilibrio dinámico tal como lo hacemos nosotros cuando estamos andando y nos encontramos con algún imprevisto, ¿no? De
resbalón o deslizamiento, algo así, ¿no? O pisando alguna superficie inestable, lo que sea, ¿no? Porque, ya os digo, ese movimiento bípedo, pues es bastante complicado. Y luego después, por ejemplo, tenía ahí el Big 2 de 2009, que hoy en día seguramente lo habréis visto todos, ¿no? Me imagino. Que, pues, esta empresa Boston Dynamics, ¿no? Que le llamó mucho la atención de DARPA, que luego, que la Agencia de Defensa de Estados Unidos, que fuera la primera que se interesó por ello y le inició unas grandes inversiones, ¿no? Pues desarrolló muchos robots, también algún bípedo también, y luego la compró una empresa israelí. No, la compró Google. Luego la compró una empresa israelí y ahora otra vez vuelve a ser Boston Dynamics. Bueno, ha tenido unos movimientos ahí, ¿no? Que es una época de hace pocos años, ¿no? Que Google empezó a comprar muchas empresas de robótica y luego, pues, parece que se le pasó esa fiebre, ¿no? Pero también porque, bueno, como hablaremos más adelante, se metió también la conducción autónoma, ¿no? Bueno, pues el más actual de ahora se llama Spot, que no sé si lo habéis visto, que es otro cuadrúpedo que utiliza. También tiene un brazo, ¿no? Que es como si utilizara como una pinza o una herramienta, que es como si fuera una cabeza, ¿no? Que utiliza también para coger objetos. Y bueno, pues la cuestión es que, bueno, pues eso, que estos robots, pues este sería el predecesor a ese, que es más ligero, ¿no? Y en principio este, por ejemplo, estaba pensado para tema militar como si fuera para llevar carga, ¿no? Y moverse por cualquier tipo de terreno. No sé si habéis visto el vídeo famoso porque no sé si está aquí en el enlace, este que está aquí. A ver si se abre. Ahí está. Le hace bastante ruido de todos los motores que tenía en su momento. Que se mueve con bastante agilidad, como veis. Bueno, no estoy iniciado sesión, pero podré verlo, me imagino. Vale. Bueno, pues con bastante agilidad, ¿no? Que parece incluso si fuera un animal, ¿no? Porque tiene cuatro patas. Si tuviera solo dos piernas, pues pareciera una persona, ¿no? Que es una cosa que nos genera rechazo, ¿no? El hecho de que parezca que se mueve como nosotros, ¿no? Que no es una máquina, ¿de acuerdo? Bueno, pues precisamente tiene una estructura de cuatro patas para no perder el equilibrio, es más fácil mantener el equilibrio. Y los motores, lo que serían los accionamientos, pues serían basados en articulaciones con tendones como si fuera de una persona o de un animal, ¿no? Como veis, por ejemplo, veis cómo mantiene el equilibrio de forma dinámica, ¿no? Habéis visto el empujón que le da. Seguramente este vídeo ya lo habéis visto anteriormente, ¿no? Porque es bastante antiguo, como veis. Y luego también hay un momento en el que creo que, a ver si lo encuentro y lo paso, ¿no? Se ve que puede andar por cualquier tipo de terreno. Y hay uno en el que se está resbalando por aquí en el hielo. Y veis cómo consigue aguantar el equilibrio en situaciones bastante complicadas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a dejar aquí el vídeo y vamos a continuar. Bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? Esta es la presentación, pero se me ha salido fuera. Un momento, a ver si se recupera esto. No sé qué. Un momento. Ahora me está cargando. Muy bien, vamos a continuar por aquí. Bien. Bueno, pues como veis, pues distintas alternativas, incluso también, pues, otro tipo de movimiento como podrían ser, bueno, vehículos de otro tipo, ¿no? Bueno, en general, pues ya sabemos los componentes o no las partes que tiene un robot. Bueno, ahí veis, por ejemplo, un robot tipo Rumba, ¿no? Que son el que sigue más habitual de ver hoy en día, ¿no? Que podemos ver nosotros por nuestras casas, ¿de acuerdo? Bueno, me comentaba aquí Juan Carlos que por eso digo que participéis más en la clase, porque luego después yo lo veo un poco fuera de contexto. Sí, que vuestro compañero dice que lo están utilizando en la hostelería, que me imagino que te refiere al spot, ¿no? De Boston Dynamics, me imagino. Bueno, eh,
Sí, en la robótica y además en eso, pues es algo interesante para todos y sobre todo vosotros que sois el futuro, pues está abriéndose mucho más campo porque antes cuando hablaba de industria estábamos hablando de industria que era la típica industria que, por ejemplo, la fabricación de coches y poco más, ¿no? Luego se empezó a extender, pero es que hoy en día ya, pues la capacidad que están teniendo por los robots que hay actualmente, pues se está incluso extendiendo a otro tipo de sectores, ¿no? Como la alimenticia, por ejemplo, en el lado ya de la manufacturera, ¿no? Pero también incluso de la hostelería, como decía vuestro compañero. Sí, que dice que está diciendo que es más pequeño. Sí, el spot es más pequeño y se ve como más ágil, ¿no? Que es más pequeño. Si lo buscáis, pues lo veréis, ¿no? Que tiene un brazo y que se veía también tenía un vídeo cargando un lavavajillas, ¿no? Que a mí me gustaría tener uno aquí en la casa para que lo hicieran. Bien, bueno, pues la cosa es que pues la robótica está inundando mucho más campos de los que tradicionalmente tenía en las décadas anteriores, ¿no? Y eso, pues, es una buena noticia para todos, ¿no? Lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Sobre todo a vosotros, ¿no? Y ya no solo la conducción autónoma y los vehículos, ¿no? Es decir, que eso también es otro campo importante. Sino a todo tipo de industria, ¿no? Y bueno, incluso, pues, evidentemente, por ejemplo, en la parte agroalimentaria, pues, es un terreno bastante importante que todavía le hace falta tiene mucho campo en donde introducirse, ¿no? Bien, bueno, pues, por ejemplo, este robot que vemos aquí, que es tipo Roomba, el que tenemos en las casas más habitualmente, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo sí lo tengo, no sé si vosotros, pero bueno, pues ese es el que en el hogar, pues el que si se tiene un poco más, también quien tenga, pues, jardín y demás, pues podría tener uno para cortar el césped, ¿no? Que también hay algunos, ¿no? Pues son ahora mismo las que están, digamos, más en el entorno doméstico, ¿no? Y bueno, y más aplicaciones que saldrán, ¿no? Entonces, en general, bueno, pues cualquier tipo de robot que tenga, pues, mm, eh, todo tipo de robot va a necesitar, pues, tener sensores, ¿de acuerdo? Para percibir el entorno y poder actuar en función del entorno, ¿no? Como por ejemplo, si esto es una aspiradora o que está fregando el suelo, pues, evidentemente, pues saber dónde están las paredes de la casa, ¿no? Y no chocarse. Y también para planificarse el movimiento. Y para eso necesita muchas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues tendrá una estructura mecánica que le permitirá moverse por el entorno y esa estructura se moverá gracias a unos actuadores, unos motores, ¿de acuerdo? Cuyas órdenes le vendrán de un controlador, que el controlador tendrá que tomar decisiones en función de la misión o tarea que tenga encomendada por una orden externa que le podemos dar nosotros y lo que esté viendo desde el entorno. Por lo tanto, tiene que trazar un plan pues, para completar su tarea, ¿no? Es decir, pues estamos aquí con esto abarcando muchas disciplinas de la ingeniería, como por ejemplo la informática, ¿no? La parte de computación, parte mecánica, electrónica, cuestiones de automática para temas de control, ingeniería de control y comunicaciones, ¿no? Bien, y en cuanto a alimentación, pues evidentemente pues, necesitará tener energía y esa energía, pues va a depender fundamentalmente de los actuadores, ¿de acuerdo? Pero también necesitará energía eléctrica para sus procesadores. Bueno, pues en función de la actuación mecánica, pues también pues, tendrá algún tipo de energía concreta, ¿no? Por ejemplo, fuente de alimentación, pues bueno, en principio ahora mismo tenemos baterías, ¿no? Que la tenemos en nuestros móviles, que son potentes y nos cabe en la palma de una mano. Pues bueno, pues un robot podemos transportar pues baterías más grandes, pues podría tener mayor cantidad de energía. Ya motores también, pues motores de combustión interna, bueno, como los coches que esperemos que con el tiempo vayan siendo menos, ¿no? Y sean más los coches eléctricos, ¿no? Paneles solares para recoger energía del entorno. Otra cosa que también está muy de moda en los últimos años en cuanto a sensores, ¿no? Y que se podrá ir extendiendo, el tema de energy harvesting, ¿no? De recopilación de energía del entorno, ¿no? Puedes decir, bueno, pues si tienes placas solares o cualquier otro medio, ¿no? Como por ejemplo utilizar el propio movimiento para recuperar energía o incluso las diferencias de temperatura, cualquier otra cosa, ¿no? Pues bueno. Y luego ya si nos vamos a temas ya de isótopos, pues bueno, pues otro tipo de energía nuclear o algo de otro tipo, ¿no? Incluso las pilas de combustible de hidrógeno, ¿no? ¿Vale? También, que también se estuvo investigando para el tema de los vehículos, ¿no? De los coches. Bien, bueno, pues en cuanto a robots, pues puede haber robots de mucho tipo, también de muchos tamaños. Si son muy pequeñitos, pues también hoy en día pues tenemos
podemos tener computadores en un tamaño muy pequeño, una placa muy pequeña, como ya sabéis, ¿no? La Raspberry y demás, pues bueno, pueden ser muy pequeños y puede ser suficiente en cuanto a capacidad de procesamiento, pues para un vehículo, ¿de acuerdo? Y drones también de tamaño muy pequeño que caben en la palma de una mano, seguramente habréis visto también. Y por lo tanto, pues también si necesitas realizar y resolver muchas tareas, es posible que se vean muy limitados esos computadores y por lo tanto haya que tener varios, ¿no? Como por ejemplo aquí que se podría ver que tiene dos placas, ¿no? Tiene una placa sobre otra y bueno, un procesador principal y otra que pues realiza otro tipo de procesamiento, ¿no? O igual que si tiene una cámara, pues puede tener una placa que también pues desarrolla otro tipo de procesamiento sobre la imagen porque la imagen es eh, bastante pesada, ¿no? Bien. Luego, en cuanto a actuadores, pues bueno, pues el más habitual, el motor de corriente continua, ¿de acuerdo? Que lo tenemos, por ejemplo, los manipuladores, en los que habéis utilizado en fundamentos de robótica, pues motores, ¿no? También que si en los vehículos de transporte personal, ¿no? Como lo que vemos los últimos años con los patinetes, etcétera, ¿no? Y bueno, pero también otro tipo de actuadores, ¿no? Podrían ser también no solo eléctricos, ¿no? Sino hidráulicos o neumáticos, ¿no? Eso seguramente estáis menos acostumbrados a verlo, ¿no? Pues, por ejemplo, si habéis visto una excavadora, pues el brazo de una excavadora son pistones hidráulicos, ¿no? Y la razón es muy sencilla, porque se necesita mucha fuerza, ¿no? Entonces, en esas situaciones, pues se utilizan ese tipo de actuadores. ¿Qué pasa? Que claro, es decir, pues si son muy fuertes, podemos usarlo siempre. Bueno, no siempre, porque precisamente en esos actuadores son de desplazamiento lineal, luego habría que convertir el movimiento y podría llevar ineficiencia y aparte también, pues son lentos y además mmm, no tienen mucha precisión. Entonces, cuando necesitemos precisión, pues utilizaremos motores, ¿no? Como los que tenemos en los manipuladores, como los que habéis usado en las prácticas de fundamento robótico, pues eso, ¿no? Y bueno, y luego después los neumáticos, bueno, pues también son muy rápidos porque, claro, van con presión con aire a presión, ¿de acuerdo? Y entonces, pues son pistones del mismo tipo, ¿no? Y entonces, pues también logran un desplazamiento de ese émbolo del pistón de forma muy rápida, más rápida todavía que los hidráulicos, pero evidentemente, pues se pierde precisión, ¿de acuerdo? Sería eso un movimiento en el que el desplazamiento, pues prácticamente es de un extremo a otro y no se puede contar con nada más. Y además, pues tampoco en cuanto a regularlo en cuanto a la velocidad. Bien, bueno, pues para que pues para que un robot pueda recoger información del entorno, pues necesita sensores, ¿no? Eso ya lo estáis viendo y no sé si habéis metido en detalle en alguno de ellos, no lo sé, la verdad, no lo sé con certeza, me lo podéis decir vosotros. Y bueno, básicamente los sensores se pueden clasificar en sensores internos y externos, ¿vale? Y eso depende. Bueno, esta definición yo no estoy muy de acuerdo con ella, la debería haber cambiado, ¿vale? Pero es que le perdí la pista, pero bueno, la cuestión es que no de dónde procede la información, sí, pues si son internos, pues porque es el propio estado interno del vehículo, ¿de acuerdo? No de dónde procede, ¿vale? Porque si no ahí pensaríamos que el GPS es un sensor externo y en mi opinión, bueno, ahí hay ya pues opiniones, ¿no? Pero en mi opinión no es un sensor externo porque está proporcionando información del estado interno del vehículo, que es su posición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el sensor externo, pues miden magnitudes como, por ejemplo, en qué situación está el robot, ¿no? Pues si está inclinado, si está moviéndose a una velocidad, si está sufriendo una aceleración en alguna dirección. Y también, pues bueno, pues se utilizan pues sensores como por ejemplo en el caso de motores, pues evidentemente, pues como ya sabéis, los encoders, resolvers, ¿no? Codificadores, etcétera. Y luego para otras cuestiones, pues por ejemplo, bueno, tacómetros también, ¿no? Los inclinómetros, pues para saber la inclinación de, bueno, alguno de los ejes, ¿no? Y del vehículo, ¿no? Y luego después otros como los sensores inerciales, ¿no? Se empaquetan ya de hace ya mucho tiempo en una única unidad, que incluye pues, giróscopos y acelerómetros, ¿no? Que son pues para conocer las velocidades angulares y las aceleraciones a las que está sometido el vehículo, ¿no? Esos giróscopos y acelerómetros son los que tenemos en cualquier teléfono, ¿de acuerdo? Entonces vosotros en vuestro teléfono tenéis eso y no sé si alguna vez os habéis metido a ver los sensores que tienen, pues bueno, pues tenéis eso y podéis utilizar vuestro teléfono pues para saber la posición, ¿no? Y incluso también pues para ver detalles como por ejemplo la orientación o los movimientos del teléfono. De esa forma sabe el teléfono que se está en movimiento, ¿de acuerdo? Bien, esto mide magnitudes de
que son propias del vehículo, ¿vale? Luego ya otros sensores son los sensores externos, en el que se miden magnitudes, magnitudes del entorno. Es decir, se mide, pues, por ejemplo, a qué distancia están los objetos que rodean al vehículo o al robot. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, pues hay sensores que lo que hacen, que son activos, ¿vale? Que emiten algún tipo de energía al entorno y pues miden cómo le llega el rebote de esa energía que ha lanzado, pues cómo lo devuelve el entorno para estimar el tiempo, o sea, el tiempo en el que ha tardado en ir y volver, pues saber a qué distancia están, ¿no? O sea, esos son sensores como el sonar, radar o el láser, ¿no? Y de esa forma, pues se puede construir pues, un mapa pues, del entorno, ¿no? Sabiendo dónde están los obstáculos alrededor del vehículo, ¿vale? Entonces, estos son sensores externos porque están midiendo magnitudes externas al vehículo, están midiendo lo que hay alrededor del vehículo. Lo que hablamos antes, yo por eso aquí esto no lo he cambiado, pero bueno, el tema, el GPS se puede considerar un sensor externo porque miden magnitud, porque magnitudes que están, o sea, utiliza un sistema externo al robot, pero realmente está midiendo está obteniendo una medida del estado interno del robot, de dónde está posicionado. Está utilizando una constelación de satélites, pero realmente lo único que está recibiendo es la posición de la localización del propio vehículo, nada sobre su entorno. ¿De acuerdo? Bueno, las cámaras sí son sensores externos y además es el sensor que más información proporciona. ¿De acuerdo? De ahí el problema siempre del procesamiento y análisis de imagen, porque es mucha información y sacar de ahí información útil, pues es bastante complicado. En los últimos años sí que se está consiguiendo sacar bastante información de la imagen. ¿De acuerdo? Bien, y aquí, bueno, pues aquí algunas cuestiones básicas de la visión por computador clásica, ¿no? El extraer información, pues no es sencillo, hay que estudiar, pues hacer operaciones sobre la imagen, porque la cantidad de información que recibimos de una cámara no es solo el número de píxeles que tenemos, es decir, puede tener en nuestro teléfono 10 megapíxeles, ¿vale? 10 millones de píxeles, pero la cuestión no es esa cantidad de píxeles, sino la distribución de lo que hay en esos píxeles, ¿de acuerdo? Es decir, esa cantidad de información no es por el número de píxeles que hay y la profundidad que tenga de 8 bits cada uno de los píxeles y demás, en cuanto a tamaño de información, sino también la relación que hay entre un píxel y todo lo que tiene alrededor que pueden estar definiendo una estructura en la imagen, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se tiene que extraer información pues utilizando pues determinado tipo de operadores y demás, pues para extraer, pues, por ejemplo, los bordes, ¿no? En la imagen, como veis la parte superior, ¿de acuerdo? En esta serie de imágenes, o incluso pues otro tipo de características locales también que nos ayudan, por ejemplo, a poder determinar cuándo una imagen, ¿no? Pertenece a un objeto que hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, como esta que se ve en la parte de aquí abajo, ¿no? Ese emparejamiento. Y bueno, y poder estudiar esa estructura de la imagen, ¿no? Para ver que están definidas, pues, por ejemplo, por una estructura como podría ser un borde que tiene una determinada forma, ¿no? Y aquí, esta esquina de aquí, que es algo que se utiliza mucho como en visión, como para basarse, ¿no? Esa esquina, detector de esquinas, ¿no? Para utilizar pues todos esos puntos característicos que podríamos tener por aquí, que luego podemos comparar con otra imagen y poder reconocer objetos, ¿no? En cuanto al reconocimiento de objetos, pues evidentemente se ha dado un salto muy importante en los últimos 5 años con la proliferación de la red de Deep Learning, ¿no? De la red de aprendizaje profundo, ¿de acuerdo? Pues ya se han utilizado redes cada vez más grandes y por lo tanto el problema de clasificación de objetos, que es el problema fundamental en la imagen, la clasificación, de clasificación de distintas categorías, pues bueno, pues ya se pueden detectar objetos de una forma bastante fiable, pero bueno, eso no queda solo en el terreno de la visión por computador, ya podemos tener esa herramienta nosotros, pero en el terreno de la robótica nosotros tenemos que ir más allá y interactuar con todo lo que se pueda detectar en la imagen, ¿no? Porque no deja de ser un sensor más que va a permitir, pues, aumentar la posibilidad de interacción del robot con el entorno. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues en cuanto a la estructura, ¿no? Pues pueden ser muy diferentes. Pues un vehículo que circula habitualmente por carretera, bueno, pues podemos automatizarlo, ¿no? Como nosotros estamos haciendo precisamente con un Nissan
el lift que es eléctrico, pues lo estamos automatizando en los últimos días, ¿no? Que estamos, pues le hemos puesto una serie de robots que hacen como si estuvieran conduciendo una persona, ¿no? Que gira el volante, presiona los pedales, mueve la caja, la palanca de cambio, ¿no? Y pues podemos, pues con un vehículo que está adaptado para moverse en la carretera, ¿de acuerdo? Luego puede haber otros, ¿no? Como por ejemplo este que veis aquí a la parte de izquierda, ¿no? Pues para inspeccionar tuberías, ¿no? Que para moverse dentro de tuberías, ¿no? Pues también muy interesante que también debería, pues eso, poder moverse arrastrándose sobre las paredes de la tubería y que incluso, pues bueno, pueda ser flexible cuando se encuentre en alguna situación, ¿no? De tener que moverse por un codo o en una tubería, ¿no? O sea, es decir, los diseños, pues hay muchos dependiendo del entorno en el que se vaya a mover, ¿no? Como por ejemplo, eh, el, muchas estructuras, ¿no? Y cómo se van a mover, pues si se pueden mover con ruedas, ¿no? Como estas ruedas que son especiales, ¿no? Que permiten que el robot se mueva en todas las direcciones. O si se mueven, pues por ejemplo, en paredes, pues tienen que mantener el contacto a pesar de que la gravedad haga que se separe, ¿no? De la pared, ¿no? Pues por un tipo de movimiento pues diferente con otro tipo de actuación que serían esos ventosas que le mantienen para pegado a la pared, ¿no? O robots que, bueno, que tengan una especie de patas, ¿no? Que le permitan anclarse a un terreno pues inestable y que sea bastante inestable y que aparte pues deslizante como podría ser la nieve o el hielo, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de robots móviles, ¿no? Y es muy difícil clasificarlo a todos, ¿no? También, por ejemplo, pues este sistema de locomoción, que es el típico de los tanques, ¿no? El de cadenas. Y también, bueno, pues otros como, por ejemplo, sillas de ruedas, ¿no? Para entornos interiores, ¿no? Los AGV, ¿no? Como para transporte, este que veis aquí, pues esto es un AGV que está moviendo este rollo dentro de una fábrica. O moviéndose, por ejemplo, en terrenos exteriores, pero que son más o menos estructurados, ¿no? Para cortar el césped, ¿no? Por ejemplo. Bueno, uno de los primeros que trabajaron en la conducción autónoma, pues fue Google. No sé si lo sabíais, ¿vale? Empezó en 2014, ¿no? Que seguramente no sé si vosotros estabais un poco pendiente de este mundo de la robótica, ¿no? Y bueno, pues resulta que, bueno, pues es una aplicación que hoy en día pues se ve que va a ser el futuro, ¿no? En que los vehículos se mueven de forma autónoma, conduzcan de forma autónoma por las carreteras, ¿no? Bien, está pues que hoy en día esa división de Google, ¿no? Que ya pues empezó a desvincular de los temas de robótica, ¿no? Y esa primera proyectos a partir de 2014, 2015, pues hizo muchos kilómetros en conducción autónoma y metiéndose también en temas con temas de legislación en muchos estados de Estados Unidos y en otros y en algunos países también, como en Rusia por ahí. Y fueron acumulando muchos kilómetros de movimiento en carretera, de conducción autónoma y todos esos datos recopilándolo también pues para que sirva para el aprendizaje de futuros sistemas, ¿no? Bueno, eso creo que está vendido, hasta ahora lo lleva una compañía que se llama Waymo, si no recuerdo mal el nombre. Y bueno, pues estaba, pues evidentemente un coche, pues completo, repleto de sensores, ¿no? Pues para ver lo que hay en la carretera, poder actuar si hubiera algún obstáculo y ya pues toda la parte de actuación pues parecía como al que estaba comentando vosotros antes, ¿no? Del que estamos automatizando el Nissan, ¿no? Y también pues bueno, también podría ser ya no por parte mecánica, como sabéis, pues en temas de aeronáutica hace muchos años que se empezó a sustituir la parte mecánica por algo así como que se llamaba, un protocolo que se llamaba X-by-Wire, que es decir, que tratar de que todos los razonamientos fueran eléctricos, ¿no? Hasta el límite más posible, ¿no? Pues, por ejemplo, en temas del vehículo también se conoce como drive-by-wire, que están incluyendo, pues, incluso, pues, fabricantes, ¿no? De vehículos eléctricos, porque precisamente está más sencillo hacerlo con vehículos eléctricos, en el que, pues, por ejemplo, pues el pedal y el giro del volante, pues simplemente lo que hace es cambiar un valor en un potenciómetro y luego eso de forma electrónica, pues ya se llega a las ruedas o a los motores, ¿no? Y llevan esas órdenes. Entonces no hay transmisión mecánica, se ha reducido, se reduce en mayor medida, ¿no? Entonces ya directamente los actuadores son pues directamente, más directos sobre lo que sería la locomoción del vehículo, ¿no? Bien, bueno, hay otros tipos como son los que
los que vuelan, ¿no? Como por ejemplo este que veis aquí, pues bueno, pues un tipo de avión, ese avión, ¿no? Es militar, ¿no? Pero es un robot, ¿de acuerdo? Porque pues es un dron, ¿no? Que no es tripulado, ¿de acuerdo? O incluso pues algún tipo como los drones que vemos que tienen varias hélices, ¿no? Que tienen pues cuestión de 4 motores, ¿no? Con hélices para poder mantener bien la estabilidad en el aire, ¿de acuerdo? Y que, bueno, tienen una gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Si en esto hubo una época cuando el boom de cuando salieron los drones, pues de imaginarse las aplicaciones que hay, ¿no? Pero eso ya, pues se sigue, ¿no? A nivel de trabajo en investigación, en qué aplicaciones tienen. Muy interesante, pues, por ejemplo, para inspeccionar infraestructura, ¿no? Incluso también en robótica para rescate, que nosotros, por ejemplo, en el grupo de investigación, pues, es una de las líneas de investigación principales que tenemos, ¿no? Y que, si sabéis, ¿no? Todos los años cuando en la escuela pues se monta ese dispositivo de rescate, nosotros entramos ahí con los vehículos que nosotros tenemos, con los robots, ¿no? Y entre ellos pues hay varios drones, ¿no? Para reconocer el entorno y pues tanto, pues yo qué sé, pues para, por ejemplo, problemas que pueda haber de incendios o de rescate, ¿no? Y, y, bueno, muchas más aplicaciones, ¿no? Que podría haber, ¿no? Ahí siempre puedo encontrar el problema también de la legislación, ¿no? De que se pueda permitir, pues, volar eso a esos vehículos, ¿no? Bueno, bien, también puede haber, pues, vehículos acuáticos, ¿no? Que vayan bajo tierra o incluso sobre la superficie del mar, ¿de acuerdo? Es decir, pues tiene otro tipo de locomoción, pues tiene su hélice, tienen su deflector en cuanto para lo que serían como si fuera un avión, ¿no? Como sus deflectores para el fuselaje y para el timón, ¿de acuerdo? Y, y luego ya, por ejemplo, también los que se utilizan para robótica planetaria, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a entrar ya en la parte de los modelos de locomoción en el que no sé exactamente cómo seguramente habéis estudiado anteriormente el modelo de locomoción, que creo que, si no recuerdo mal, habéis en la asignatura de programación y control de robots, pues le habéis estudiado el movimiento diferencial, ¿no? El guiado diferencial, ¿no? Para vehículos, de un vehículo, ¿no? Bueno, nosotros aquí primero nos vamos a basar en el modelo de la bicicleta, ¿de acuerdo? Porque es del que derivan los demás, ¿de acuerdo? Ese modelo, pues bueno, después derivan los demás y ya veremos cómo después pues derivan uno de ellos que sería el de conducción, el de guiado diferencial, ¿de acuerdo? Bien, y hay una forma, una metodología para hacerlo a través de jacobianos, ¿no? Igual que si ese método sí que lo suena de la robótica manipuladores, ¿de acuerdo? Pues también se aplica al movimiento de robots móviles, que es una metodología un poco más, digamos, siguiendo un proceso pues más definido, ¿no? Pero nosotros pues no nos vamos a dedicar a ver ese tipo de modelado, sino que vamos a ir directamente a resolver problemas de movimiento, ¿de acuerdo? Sobre el plano, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, cuando tenemos un vehículo que se mueve, pues tenemos que sacar un modelo, ¿no? Una forma en el que que pueda describir el comportamiento que va a tener, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Claro, ese movimiento pues tendría que ser producido por alguna situación o por ejemplo, por unos actuadores, ¿no? Y ver las leyes que permiten ese tipo de movimiento que puedan permitir para cualquier tipo de vehículo, ¿no? Dependiendo la estructura que tenga, ¿no? Y bueno, pues normalmente en este tipo de estudio, pues bueno, también se hacen pues simulaciones para ver cómo se comporta un vehículo cuando le ponemos algún sistema de locomoción, como por ejemplo en la práctica de hoy va a ser que hagáis una simulación de un vehículo de guiado diferencial precisamente. Bueno, y entonces pues ahí tendríamos que identificar bien la estructura del vehículo, dónde están las zonas que permiten el movimiento y cómo se va a producir y establecer una serie de sistemas de referencias pues para también poder localizarlo en cuanto se realiza cualquier tipo de acción, ¿no? Ese sería lo primero que hay que estudiar en cuanto trabajamos con un robot móvil, ¿no? Bien, para eso tendremos que sacar un modelo cinemático, ¿vale? Es decir, analizar el movimiento, la geometría del movimiento, ¿no? Y para eso pues tendríamos que ver la posición y orientación del vehículo en función
de los sensores que tiene internos, ¿no? Es decir, de cómo se ha movido. Si estamos hablando de un vehículo con ruedas, pues cómo se mueven esas ruedas y esos motores, ¿no? Para darle una determinada dirección y un avance, ¿no? Al vehículo, ¿no? En cuanto a tracción, ¿no? Y entonces, pues, en función de esas actuaciones tendremos que saber por dónde se va a mover el vehículo. ¿De acuerdo? Para que luego, cuando hagamos esa implementación de ese modelo cinemático, el modelo cinemático nos informe de qué posición se encuentra el vehículo en función de las actuaciones que se han ido, realizando sobre el vehículo. ¿De acuerdo? Luego ya el modelo dinámico, como ya sabéis, estudia otro tipo de causas, ¿no? Como por ejemplo las causas que producen el movimiento, como son fuerzas y aceleraciones. ¿De acuerdo? En eso no nos vamos a meter en este tema, ¿no? Bien. Bueno, en principio el vehículo se modela como un sólido rígido, ¿no? Y cuando hablamos de vehículos con ruedas, pues suponemos que el vehículo se mueve o avanza sobre el terreno, suponiendo la hipótesis de rodadura pura, algo que no se va a producir realmente, ¿vale? Pero para simplificar las ecuaciones para conocer el avance del vehículo. Luego, el problema, ¿no? El no cumplimiento, la violación de esa rodadura pura que no se va a dar en la realidad, pues nos va a aportar otros problemas, que es el problema de la localización que veremos más adelante. Es decir, nosotros por el movimiento de las ruedas, si no es una rodadura pura porque va a haber deslizamiento entre la rueda y la superficie, y no hay un punto único de contacto, sino que va a haber una huella, bueno, pues todo eso va a complicar el hecho de que el vehículo avance exactamente lo que nosotros suponemos cuando tenemos un giro o varios giros de la rueda, ¿vale? Entonces, pues evidentemente la localización no va a ser muy exacta y por ese motivo, pues ya se estudia en otra parte, se estudia aparte, ¿no? De la locomoción en sí, ¿no? Para, utilizando sensores, mejorar esa estimación de la localización, ¿no? Que eso ya lo veremos en otro tema, ¿no? Bien, bueno, pues en principio vamos a estudiar movimiento y habrá que ver qué articulaciones tiene, qué grado de libertad tiene en el espacio, ¿vale? Si se mueve a lo largo solo de una línea, si se mueve en un plano pues tendrá 3 grados de libertad, los dos de la posición XY y el ángulo de rotación, ¿vale? Respecto al eje perpendicular al plano. O también podría tener 6 grados de libertad, es decir, está en el espacio, ¿no? Y eso sí que os suena más de los robots manipuladores, ¿no? En cuanto a la posición y orientación del efector final, ¿no? Pues si fuera un dron o un vehículo que está moviéndose, por ejemplo, un robot submarino, ¿vale? Pues se puede mover en 6 grados de libertad y por lo tanto, pues tendría pues posición X y Z y las 3 rotaciones, ¿no? Y luego, pues habría que tener en cuenta la velocidad de aceleraciones, pues para saber las posiciones, ¿no? Podéis ir construyendo las posiciones en las que va pasando el vehículo, ¿no? Bueno, en cuanto a grado de libertad, ¿no? Pues se conoce que son las acciones de movimiento que hacen que el vehículo se mueva en el entorno, ¿de acuerdo? Y son las actuaciones independientes, ¿no? Que no dependen una de otra, sino que son independientes y que se actúan de forma independiente sobre motores que permiten que se mueva libremente y no hay ningún tipo de enlace entre ellos, ¿no? Por otro lado están las restricciones holónomas, ¿no? Que aparecen cuando el número de coordenadas en el espacio, ¿no? Es mayor que el grado de libertad del vehículo. Es decir, eso es lo que nos van a imponer son restricciones que el vehículo no va a poder moverse de forma libre, totalmente libre sobre el espacio. ¿De acuerdo? Va a tener restricciones que van a hacer que su movimiento pues no se vea restringido, ¿de acuerdo? En el espacio. Bien, y otro concepto es la omnidireccionalidad, es decir, si el vehículo es capaz de orientarse en cualquier dirección sin cambiar su posición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, algo que estamos muy habituados todos, un coche. Un coche no es omnidireccional, porque si nosotros queremos cambiar la orientación del coche, si giramos el volante, no cambiamos la orientación del coche, tenemos que avanzar y entonces girará un poco, ¿vale? Por lo tanto, hemos cambiado la posición del vehículo para poder cambiar la orientación. Es decir, no es omnidireccional, ¿no? Bien, bueno, pues hablando de las restricciones holónomas, pues en principio, ¿no? Pues sería un robot que para moverse, igual que el ejemplo este del coche, pues para desplazarse a otra posición no puedo hacerlo de cualquier forma, como por ejemplo este movimiento lateral, sino que tendría que avanzar, ¿no? O retroceder y realizar una determinada trayectoria, porque tiene restricciones que no le permiten en el entorno pues realizar ciertos movimientos.
Bien, eso pues deriva, ¿no? Si estudiamos un movimiento unidimensional, por simplificarlo, de una rueda, ¿no? Pues el avance, pues simplemente el giro de esa rueda, ¿vale? Entonces, pues nosotros si integramos, ¿no? Si tenemos que la velocidad lineal va a ser, pues en función del radio multiplicado por la velocidad angular de esa rueda, pues ya tendríamos la velocidad, ¿de acuerdo? Bien, pues si nosotros integramos a lo largo del tiempo, pues tendríamos la posición, ¿de acuerdo? Y pues esa posición, pues si es integral, pues podríamos determinar, o sea, pues podríamos, esa posición podría estar en cualquier situación, ¿no? De ese espacio, ¿no? Unidimensional. Pero cuando nos ponemos en una situación, por ejemplo, un espacio bidimensional que tenemos esa misma rueda, pues tenemos esa misma rueda que lo único que tiene es el giro de la rueda, ¿vale? Ahora, la posición en el plano, pues va a venir dada, pues en función de ese giro de la rueda, pues depende del ángulo de orientación de la rueda sobre ese plano. Entonces, claro, la posición ya está restringida, ¿vale? Es decir, no es integrable, no, está restringida la posición de esa rueda en el plano en función de la orientación que tiene, ¿no? Entonces, en ese movimiento unidireccional, pues se puede mover en las dos direcciones, pero en el plano, pues solo se podría mover en esa línea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues ahí tiene restricciones holónomas y por lo tanto no podría moverse de forma libre en todo el entorno. Bien, bueno, pues como ejemplo, pues tendríamos, pues ejemplo, pues, por ejemplo, un coche, que es el que estamos más habituados, ¿no? Pues tiene 2 grados de libertad, pero sin embargo, nosotros cuando conducimos utilizamos muchos más mecanismos, ¿no? Muchas más actuaciones. Es decir, tenemos la palanca de cambio, tenemos el volante y tenemos los 3 pedales, ¿no? Pues los que sean automáticos son los 2 pedales, ¿no? Bien, bueno, pues sí, podemos tener hasta 4 actuaciones, pero realmente el vehículo solo tiene los grados de libertad de la posición en el plano y la orientación, ¿no? ¿Vale? Un tanque, pues bueno, también tiene 2 actuadores, que sería porque se mueve con el giro independiente de cada rueda y, que gira por la diferencia de velocidad de la rueda a cada lado, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, las ruedas suecas, que son las que habéis visto antes, que son las que están aquí, que son ruedas que tienen unos cilindros también dentro, ¿no? Pues ese sí tiene 3 grados de libertad, ¿no? Son 3 actuadores independientes, las 3 ruedas, ¿de acuerdo? Y que la velocidad de cada rueda, pues determina cómo se mueve sobre el plano y se puede mover en cualquier orientación, en cualquier dirección. Por lo tanto, este sí tiene 3 grados de libertad sobre ese plano, ¿no? En cuanto a posición. Bien, entonces, pues viendo estos ejemplos, pues tendríamos el coche es no omnidireccional y no holónomo, ¿vale? El tanque sería omnidireccional porque puede girar sobre sí mismo sin moverse de su posición, pero es no holónomo porque no se podría desplazar, por ejemplo, lateralmente, ¿vale? Tendría que realizar primero el giro y luego moverse, ¿no? Orientarse y luego moverse, ¿vale? Y luego, aunque sea orientarse sobre el mismo punto, ¿vale? Y luego, por ejemplo, vehículos que tienen ruedas suecas, ¿no? Que hay muchos robos de ese tipo, aunque ese tipo de control es muy complejo, ¿no? Pues es holónomo y omnidireccional, las dos cosas, ¿no? Bien, por ejemplo, otro ejemplo pues sería un avión que se puede mover en el espacio, ¿no? Bueno, pues un avión pues tiene 4 grados de libertad independiente, ¿no? Se puede actuar sobre los motores para la impulsión, ¿no? Esos motores que tienen las alas, ¿no? El timón de profundidad y los alerones de las alas, ¿vale? Y el timón de cola, ¿de acuerdo? Bien, eh, pues el avión pues sería otro ejemplo de no unidireccional y no holónomo, porque para orientarse pues tiene que moverse de la posición en la que está y no puede desplazarse lateralmente, ¿vale? Aquí como veis, pues bueno, en cuanto a los ángulos, como se suelen llamar el roll, pitch y yaw, bueno, aunque aquí según como pone cabeceo, alabeo y guiñada, ¿no? Pues sería el cabeceo creo que es el pitch, ¿no? Y el roll el alabeo, ¿no? Y yo en la guiñada, ¿no? Pues está en ese orden. Pues esos serían los 3 giros que serían que tendrían en el espacio, pues un movimiento con los 6 grados de libertad, ¿de acuerdo? Los 3 giros y luego después las 3 posiciones en el espacio cartesiano. Bueno, en cuanto a ruedas, pues bueno, podemos tener un vehículo, ruedas motrices, es decir, ruedas que podemos mover mediante un motor, ¿vale? Y por lo tanto se pueden mover, pueden permitir el desplazamiento y ruedas que no son motrices, es decir, que no están motorizadas y por lo tanto simplemente es una rueda libre y ya está, ¿no? Bueno, pues para eso, pues las ruedas motrices son las que le van a permitir al vehículo moverse, ¿de acuerdo? Que son las que se denominan normalmente ruedas de tracción, ¿de acuerdo? Bueno, pues tendríamos, por ejemplo, tipos de ruedas. Pues rueda fija, como esta, está fijada sobre
una parte, ¿no?, del vehículo y está fijada y solo puede moverse en esta dirección, como se ve esta velocidad omega, y solo puede girar en esa dirección, ¿vale? Solo puede rodar, ¿vale? Y estaría fija, ¿no? Luego tendríamos otras ruedas, como por ejemplo ruedas que se pueden orientar y por lo tanto podrían girar la rueda y podríamos cambiar la orientación de la rueda, ¿vale? Entonces, estas ruedas le podríamos poner dos motores, uno de dirección y otro de tracción. De tracción sería el del movimiento de giro de la rueda que permite avanzar, ¿de acuerdo? Y la dirección porque podríamos orientar esa rueda en el plano y entonces el movimiento pues iría con una orientación diferente, ¿de acuerdo? Estas son las que permitiría, por ejemplo, que el robot pues fuera omnidireccional, ¿no? Luego hay otro tipo de rueda, ¿no? Que es esa rueda tipo castor, ¿no? Que es una rueda que puede girar, ¿de acuerdo? Y que además está descentralizada en cuanto a su orientación, ¿vale? Esta es la que se utiliza normalmente en los carros de la compra, ¿no? Por decir uno en el que lo habéis visto muchas veces, ¿no? Y en este, pues bueno, pues son ruedas que normalmente no se utilizan motorizadas, se utilizan libres, ¿no? Para que tomen la dirección que estén tomando las ruedas motrices y la orientación del vehículo, ¿no? Y luego están las ruedas más complejas, que son las ruedas suecas que hemos visto, ¿no? Que esta, pues, permite a través de este giro, ¿de acuerdo? Y cómo giran las otras ruedas, las que estén utilizadas en el vehículo, gracias a estos rodillos que giran libremente, pues que aunque la rueda esté orientada de una forma determinada, puedan moverse en cualquier dirección. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el modelo. ¿De acuerdo? Bien, pues para empezar, la cuestión del problema, esto después va a acarrear problemas con la localización. Y el hecho es que se hacen muchas simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, que se mueve sobre una superficie plana horizontal, ¿de acuerdo? Eso no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Las ruedas son rígidas y solo tiene un punto de contacto con el suelo. Tampoco se va a cumplir la realidad, ¿no? Bien, el rozamiento es suficiente para evitar los deslizamientos. Deslizamiento, pues, si habéis tratado de controlar un vehículo, pues eso es normal y habitual, ¿vale? Por lo tanto, todos esos problemas son problemas que luego van a hacer que la localización no sea buena, ¿vale? El vehículo siempre está en posición vertical y se mueve a velocidad de aceleraciones moderadas, ¿no? Bien, en una bicicleta, yo creo que todos hemos montado bicicleta o sabemos montar en bicicleta, ¿no? O si no, por lo menos la hemos visto, eso seguro, ¿no? Bueno, pues en una bicicleta tenemos dos ruedas, ¿vale? La rueda trasera es de tracción porque es sobre la que nosotros, al hacer fuerza sobre los pedales, pues empuja el movimiento, ¿no? Permite el movimiento. Y la rueda delantera es la de dirección, que es la que conseguimos, pues, al orientar la bicicleta, pues, girando el manillar, ¿de acuerdo? Pues entonces tendríamos, por un lado, dos ruedas, una de tracción y otra es de dirección, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues para estudiarlo, pues ponemos un sistema de referencia, ¿no? Un sistema de referencia sobre el plano, un sistema de referencia global, a partir del cual pues, se moverá la bicicleta y puede acabar en cualquier posición, ¿no? Y este es un sistema fijo y la bicicleta se irá moviendo, o el vehículo se irá moviendo por el plano, ¿de acuerdo? Bien, pues teníamos el sistema de coordenada XY, ¿de acuerdo? En un punto concreto de origen, ese que se llama OG, ¿no? Y luego tendremos un sistema de referencia sobre el vehículo, ¿no? Que por ejemplo está en un determinado punto, que va a tener, pues, que va a estar moviéndose, ¿vale? Ese es el sistema de referencia móvil, ¿vale? Cuyo punto lo vamos a localizar sobre el vehículo y se va a mover con el vehículo, ¿vale? En este caso la bicicleta. Tendrá un eje X y un eje Y, ¿de acuerdo? El eje X está orientado, pues, con la dirección, la orientación del vehículo, es decir, la unión de la rueda trasera con la delantera, y el eje Y, pues, perpendicular, ¿de acuerdo? De forma que el eje Z, pues, salga del plano. Bien, la distancia entre ruedas, ¿vale? Y esta distancia D es a la que ponemos, pues, tomando una referencia respecto a la rueda trasera, ¿dónde ponemos nuestro sistema de coordenadas locales? ¿Vale? Eso habrá que decidirlo. Bien, bueno, pues para la posición de un robot, pues es normal, pues es decir, pues tendríamos que transformar coordenadas, ¿no? Si tenemos un sistema global y un sistema local, pues el sistema local respecto al global, pues tendremos que localizarlo o cambiar el sistema de coordenadas cuando, por ejemplo, tengamos la orientación, la posición de un determinado punto, ¿no? Que tengamos referencia sobre el sistema local, ¿no? Entonces, para eso podemos hacer transformaciones de coordenadas. De esas había hecho muchas, ¿no? Y no nos vamos a parar en eso, ¿no? Entonces, pues, coordenadas globales, pues, sería, pues, la posición
donde está el vehículo, ¿no? X0 y 0, y luego pues coseno menos seno, ¿no? Pues XY, ¿no? Que sería el ángulo que forma X con el eje X, ¿no? Que bueno, aquí está representado sobre el Y, pero es el mismo, ¿no? ¿Vale? Coseno del ángulo por X menos seno de Y, de seno del ángulo, perdón, por Y, ¿de acuerdo? Bien. Y en la dirección Y, pues lo mismo, ¿no? Una transformación de coordenadas. Si queremos hacer la transformación contraria, es decir, pues pasar de coordenadas globales a locales, pues sería esta operación que tenemos aquí abajo, ¿vale? Eso también se puede hacer fácilmente con un sistema, con una matriz homogénea ¿no? De transformación homogénea, en el que cambiamos de locales a globales, pues simplemente pues, con la matriz invirtiéndola, ¿no? Eso ya lo conocéis, pues lo habéis usado mucho en robótica de manipuladores, ¿no? Pero bueno, aquí en robótica móvil, pues como es muy sencillo, es muy simple sobre un plano, pues directamente podemos sacar las ecuaciones simplemente pues relacionando los sistemas de coordenadas. Bueno, bien, bueno, pues empezamos con la bicicleta y se define el círculo osculador, ¿vale? Como la trayectoria que resulta al mover el vehículo con actuaciones constantes, ¿vale? Entonces tenemos una bicicleta, que es esta que tenemos aquí, está representada así, la rodeo para que la veáis con claridad, ¿vale? Porque podemos despistarnos con esos incrementos de S que están dibujados en este lado, ¿no? Que se mueve y acaba en esta posición que tenemos aquí arriba, ¿vale? Bueno, pues ese giro pues puede ser porque se ha girado la rueda delantera, se ha orientado con un determinado ángulo y entonces pues realiza ese movimiento de giro la bicicleta, ¿no? Bueno, pues aquí podemos definir muchos parámetros, ¿no? Ese ángulo alfa de dirección. Bueno, como he dicho, si no me habláis, yo es que no me entero. Ahora estoy viendo vuestro compañero que hace un rato acaba de hacer un comentario y no me recuerdo ya sobre qué. Dice que los carritos vayan donde quieran, ¿no? Pues imagino que hablaba de las ruedas castor, ¿no? Es decir, activaron el micrófono e intervenir. Si no, las intervenciones que hagáis van a estar fuera de contexto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, bien, pues entonces tenemos el centro instantáneo de rotación, que sería el centro respecto al que se está girando, ¿vale? En un instante determinado, ese giro que ha realizado la bicicleta, pues está respecto a un centro de giro, ¿vale? Ese centro de giro, pues si tendríamos una línea perpendicular sobre la rueda trasera, ¿de acuerdo? Pues giraría un ángulo alfa en función exactamente el mismo ángulo que nosotros hemos orientado la rueda delantera, ¿vale? Bien, y bueno, como esto, como estaba indicando, es el punto de intersección de los ejes de la rueda, ¿vale? Bien, bueno, pues podemos, ese ángulo alfa lo podemos calcular como la tangente de ese ángulo es L partido RT, ¿vale? Es decir, RT lo tenemos aquí y L es la longitud de la bicicleta, ¿vale? Por este triángulo que tenemos aquí, ¿vale? Bien, tendríamos incrementos de orientación, es decir, de la posición inicial a la final ha habido un incremento de orientación, ¿vale? Ha cambiado la orientación, un determinado ángulo respecto al que tenía al principio y se ha desplazado una determinada distancia, ¿vale? ¿No? Medido si lo ponemos sobre el punto donde está el sistema de coordenadas, acordaros de que estaba a una distancia de la rueda trasera, pues se desplaza y donde está en el punto siguiente, pues este es el incremento de desplazamiento, ¿vale? Bueno, además, pues tendremos que el desplazamiento, pues se debe a ese giro, ese cambio de orientación por el radio de giro, ¿de acuerdo? Y también podemos hacer lo mismo si lo referimos a las ruedas delantera y trasera, ¿vale? Exactamente igual, ¿vale? Y en cuanto a velocidades, tendríamos una velocidad lineal, que sería velocidad, pues, espacio partido tiempo, simplemente, ¿vale? Velocidad angular, pues, lo mismo, pero con el ángulo. Y luego podemos establecer, pues, una velocidad, por ejemplo, de la rueda trasera, si lo hacemos sobre el movimiento de la rueda trasera, ¿vale? Lo podemos hacer también con la delantera, también, ¿de acuerdo? Bueno, bien, otra definición más, la curvatura, ¿vale? No se suele trabajar mucho con la curvatura, pero la curvatura es la inversa del radio de giro, ¿vale? Y bueno, es útil porque según según el cambio de esa curvatura, según el signo, pues podemos saber en qué sentido está girando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si gira, ¿no?
Si gira a la izquierda o a la derecha, pues tendrá un signo. Por ejemplo, si tenía esta orientación y está girando hasta este, pues tiene negativo, y si gira hacia el otro, pues positivo, ¿no? Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, que se está moviendo aquí. Es decir, porque el ángulo, como ya sabemos, pues el ángulo, si nosotros un ángulo positivo, va a ser en sentido antihorario. Es decir, si no tenemos un sistema de coordenadas, ¿no? Y ahora le tenemos un giro, pues este sería ángulo positivo, sería en esa dirección. ¿Vale? Bueno, bien. Bueno, pues entonces, si resulta, como sabíamos antes, este es desplazamiento, pues esta curvatura la podemos expresar de esta forma, ¿vale? La inversa, ¿no? Y también la velocidad angular la podemos relacionar con la velocidad lineal por la curvatura también. Bien, bueno, como también se cumple, como es un triángulo rectángulo el que tenemos aquí, que teníamos aquí la imagen anterior, ¿vale? Entre RT, D y R, ¿vale? RT, D y R, ¿de acuerdo? Que es el radio de giro, ¿vale? Pues tendremos que no cumple esto, por lo tanto podemos despejar y podemos ponerlo en función también de la curvatura, ¿no? Y por lo tanto también el radio de giro pues debería ser mayor que la distancia a la que ponemos el sistema de referencia. ¿De acuerdo? Porque si no nos sale esta raíz negativa. Bien, y el ángulo de direccionamiento, pues evidentemente lo podemos calcular e incluso ponerlo en función de la propia curvatura. Bueno, entonces, cuestiones. Esa distancia D a la que hemos puesto el sistema de referencia, pues podríamos pensar cuál es la mejor posición, ¿vale? Porque en principio no está impuesto, ¿vale? Es decir, pues si ponemos ese centro de coordenadas en el punto del apoyo de la rueda trasera, pues nos quitamos muchos problemas. Por ejemplo, el radio de giro se puede hacer nulo, ¿vale? Porque está justo en la rueda trasera, ¿vale? La orientación del vehículo se alinea con la tangente, ¿no? Directamente, ¿no? Es decir, en una situación en la que estamos así, pues fijaros, en esta situación, pues al tener sistema de referencia aquí atrás, pues precisamente siempre cuando estemos girando, perdona que estoy dibujando lo fatal, eh, ¿de acuerdo? Ese sistema de referencia, pues siempre lo que es el avance, o sea, es decir, el desplazamiento siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿de acuerdo? También, pues, el vehículo, pues, si tiene un sistema de referencia, pues, va a una superficie más pequeña, le estás justo sobre la rueda trasera, ¿no? Y además también, lo más importante de todo, y además eso suena también de algún problema en robótica de manipuladores, la tracción y el direccionamiento se desacoplan, es decir, la posición y la orientación se desacoplan, ¿vale? Se simplifica el ángulo de direccionamiento y la velocidad, pues la velocidad de la rueda trasera es directamente la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta, bueno, pues tendríamos pues la bicicleta que se ha movido, ¿no? Es decir, tenemos la bicicleta en esta posición y le giramos la rueda y entonces el desplazamiento infinitesimal que tendríamos desde una situación del sistema de referencia a otra, que esta sería la rueda trasera en la otra posición, pues sería la que vemos aquí. Es decir, tendrá, si este sistema de coordenadas x, y, pues tendrá un incremento de x, ¿no? En cuanto al desplazamiento desde aquí hasta aquí, y un incremento de y, ¿no? El desplazamiento desde aquí hasta la posición en y, aquí, ¿vale? La última posición. Bien, pues bueno, pues teniendo ese incremento de ángulo que ha sufrido la posición de la posición inicial a la final, pues podemos establecer que el coseno de ese incremento de ángulo es, por un lado, pues r menos el incremento de y partido r, y el seno sería incremento de x partido r, ¿no? Bien, de ahí podemos despejar y podemos sacar los incrementos, incremento de x, incremento de y, ¿de acuerdo? Y tendríamos pues el seno de... tendríamos directamente el incremento de x, pues sería el seno del ángulo entre la... En este caso hemos puesto la curvatura, ¿vale? Y el 1 menos coseno, ¿vale? Bueno, si la curvatura es nula, ¿vale? Pues tendríamos un desplazamiento directamente, es decir, si no giramos y vamos en dirección en línea recta, evidentemente no hay desplazamiento lateral y solo hay desplazamiento longitudinal, ¿vale? Bueno, si calculamos las coordenadas globales en función de este incremento de x y de y, pues ese incremento de las coordenadas globales pues vendrá dado por el ángulo de orientación que tenga el vehículo. Es decir, sobre este sistema de coordenadas globales, pues este sistema de coordenadas local
pues tendrá un determinado ángulo, ¿no? Si XG va en esta dirección, pues este sería phi, ¿no? ¿Vale? Pues haciendo ese cambio de coordenadas, usando el mismo cambio que hemos visto antes, pero utilizando este incremento e incremento de y, pues los podríamos poner en función de ese incremento de ángulo de esta forma y la curvatura. Y así tendríamos las coordenadas globales del movimiento de la bicicleta. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues si estudiamos ese movimiento desplazamiento infinitesimal, ¿no? Pues tendríamos, pues eso, un incremento de posición en X y en Y cuando se desplaza desde un punto inicial a uno final, ¿de acuerdo? Tenemos esa orientación global, como hemos visto antes, ¿no? Y por lo tanto, pues tendríamos pues ese incremento de posición y en X y en Y, como hemos visto anteriormente, en función del desplazamiento. Podemos calcular el ángulo de orientación, ¿de acuerdo? Y también, ¿no? Este incremento de posición respecto a la posición, ¿no? Como vemos en X y en Y, pues este ángulo, ¿no? Pues por el incremento, estos incrementos están referenciados a estas coordenadas, ¿vale? No con la orientación que tiene ahora mismo el vehículo, ¿no? Entonces sería la cotangente de Y partido de X, ¿no? El incremento, este sería el desplazamiento y el giro, ¿vale? Y esto lo podemos representar en forma de jacobiano, es decir, con una matriz, ¿de acuerdo? Que multiplicado por las velocidades, ¿no? Velocidad de avance y de giro, pues podemos determinar cuáles son la posición en el plano. Y ese sería el modelo cinemático. Bien, por otro lado, tendremos los actuadores, ¿no? Eso pues tendrá, pues nosotros normalmente utilizaremos un motor, ¿vale? Y serán motores que, por ejemplo, un motor de corriente continua que utilizaremos pues tanto para la tracción como para el direccionamiento, ¿vale? Vale, esos motores pues tendrán una respuesta temporal, como ya habéis estudiado en control por computador, ¿no? Que yo ya lo sé, ¿no? Porque ya nos vimos el año pasado ahí en esa asignatura. Bueno, pues tendrá una respuesta temporal, ¿no? Esa respuesta pues tendrá una parte transitoria y otra, una parte transitoria y otra permanente, ¿de acuerdo? En la que se estabiliza y bueno, pues tendrá que ser para que los motores funcionen bien, pues en estas condiciones, en cuestiones de control para el movimiento del vehículo, pues se trata de que no sea, de que sea sobreamortiguada, es decir, que no haya oscilaciones en torno a la referencia, ¿no? Que se le pasa, ¿no? Y bueno, pues los motores, como ya sabéis, pues bueno, es un modelo, como ya vimos en la asignatura de control por computador el año pasado, pues bueno, pues es un modelo de primer orden, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo hay que estudiar la constante de tiempo, ¿no? Para modelar, y la ganancia, ¿no? Para modelar esa dinámica, ¿no? Bien, y podrían seguir pues ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿de acuerdo? Para un determinado motor, ¿no? Motor de direccionamiento, motor de tracción, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues entonces para nosotros saber dónde está por ejemplo, el vehículo, pues tendríamos que tener en cuenta, pues saber el ángulo de direccionamiento y la velocidad angular de la rueda de tracción, y entonces podríamos predecir qué movimiento está realizando, ¿de acuerdo? Pero claro, eso no es tan exacto, como ya hemos hablado anteriormente, pues bueno, hay rozamiento entre la rueda y el suelo, deslizamiento, deformación de los neumáticos, hay que tener en cuenta la masa del vehículo y el desalineamiento de los ejes también, en fin, que hay muchas complicaciones, ¿no? Pero lo simplificamos y decimos que directamente, si limitamos las aceleraciones, ¿no? Como la centrífuga, pues bueno, pues podemos hacer que el vehículo, pues para realizar giro, pues lo haga con un modelo simplificado en el que pues podemos establecer un centro instantáneo de rotación en el que no está sujeto a muchas aceleraciones, ¿no? Bien, en cuanto a tipo de vehículos, bueno, como ya hemos hablado, ¿no? Pues están los terrestres sobre el plano horizontal con restricciones autónomas o unidireccionales o no, ¿no? Y entonces tendríamos pues más vehículos. Esta bicicleta sería el modelo más simple, pero podemos ir a motocarros, triciclos, coches y luego ya, en cuanto a robots, pues se conoce por la rueda síncrona, que sería de guía, el de ruedas síncronas, pues sería un tipo de guiado en el que orientamos la rueda, y luego ya direccionamiento diferencial, que si lo conocéis más, y por deslizamiento, ¿no? Bien, vamos a ver estos últimos ya por ver cómo a partir de ese modelo que ya tenemos, pues es muy sencillo obtener el de los demás, ¿de acuerdo? Bien, pues tenemos el
modelo de locomoción de un triciclo, ¿no? Sería un motocarro, ¿no? ¿Vale? Perdón, un motocarro, pues sería, tendría 3 ruedas, 2 ruedas traseras y una delantera. La delantera sería de dirección y las traseras serían motrices, ¿no? Si no me equivoco. ¿Vale? En la estabilidad vertical no tiene problema porque, claro, la bicicleta son 2 ruedas y hay que mantener el equilibrio, ¿de acuerdo? No, perdón. La rueda delantera, el giro, vamos, cuando se realiza el giro, pues claro, tiene 2 ruedas atrás, ¿no? Entonces, cuando se realiza un giro, una rueda tiene que girar más que otra para mantener la estabilidad en el vehículo, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, tiene este tipo de transmisión, como estáis viendo aquí, ¿no? Pues para permitir ese tipo de adaptación en cuanto al giro de las ruedas traseras, ¿no? Bien, en cuanto a triciclo, pues es diferente, ¿no? Es decir, tenemos 2 ruedas traseras, pero la delantera es la de dirección y la de tracción, ¿vale? Esa es la diferencia que tiene con el anterior motocarro, ¿no? Entonces, el modelo cinemático directo, pues en cuanto a la velocidad, pues sería este modelo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En cuanto a la velocidad lineal y el inverso, ¿no? El modelo directo, como ya sabéis, pues en función de las actuaciones, nos va a dar, pues la velocidad del vehículo, ¿no? Y el inverso, pues en función de las velocidades que queramos desarrollar en el vehículo, pues nos va a dar cuáles van a ser las actuaciones que tendríamos que realizar sobre él, ¿no? En cuanto a direccionamiento y tracción, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, por ejemplo, otros modelos similar, ¿no? Partiendo, que creciendo aparte de ir del modelo de bicicleta, pues la conducción, el guiado de Ackermann, que es precisamente el que utilizan los coches, ¿no? Bien, como sabemos, son 4 ruedas en las que las 2 de delante son de dirección, ¿vale? Porque las 2 tienen que girar. Y ahí está el problema, que como son 2, tienen que girar exactamente igual, ¿de acuerdo? Cuestión bastante complicada en cuanto punto de vista mecánico, ¿vale? Entonces, pues tendríamos la tracción trasera y la dirección delantera, ¿vale? Bien, pues por un lado tiene que tener el alineamiento de la dirección, con lo que os decía de que son 2 ruedas de dirección, por lo tanto tienen que estar bien alineadas, ¿vale? Porque si no habría deslizamiento y por lo tanto sería más impredecible el movimiento del vehículo. Y bueno, y también pues no es ni direccional, porque claro, nosotros como para que un coche se oriente de una determinada forma hay que avanzar y por lo tanto al cambiar de posición pues evidentemente no podemos movernos por cualquier zona del espacio con cualquier dirección, ¿de acuerdo? Bueno, otro modelo similar sería el de las ruedas síncronas que sí se utiliza en un en robótica, ¿de acuerdo? Que sería parecido como un monociclo, ¿vale? Porque tendríamos cada rueda, ¿no? Porque para mantener estabilidad a un vehículo, evidentemente hay que utilizar más de una rueda, ¿no? Pues cada rueda tiene tracción y dirección, ¿vale? Entonces, todas las ruedas, pues tienen tracción, es decir, para moverse, pues girarían todas las ruedas y permiten el movimiento del vehículo. Y además, también todas las ruedas tienen dirección, por lo tanto, pueden girar y podríamos orientar la rueda de cualquier forma en un momento determinado. Evidentemente, todas las tendríamos que orientar igual para evitar el problema del deslizamiento, como hemos hablado antes con el tema de un coche, ¿vale? Y podemos orientar todas las ruedas de forma que el vehículo, pues para girar, pues simplemente gire las ruedas y avance, ¿de acuerdo? En este caso, este vehículo sí que es omnidireccional, ¿vale? Es decir, puede moverse en todas las direcciones sin cambiar su posición. Bien, bueno, pues de esta forma, pues la velocidad lineal, pues simplemente la ha dado por el giro de la rueda, ¿de acuerdo? Por ese radio de la rueda. Y la velocidad y el giro, pues vendrá dado por la orientación que tenga la rueda en el plano, que le demos al ángulo de dirección. Es más sencillo, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, en el caso de diferenciamiento diferencial, ¿no? Pues el más típico es el de una silla de ruedas, ¿no? Y también se utiliza mucho en robótica, en el que el giro, es decir, las 2 ruedas, ¿no? En este caso tiene 4 ruedas, pero bueno, podría tener, o sea, tiene 4 ruedas, pero las otras son ruedas castor, como la que hemos hablado anteriormente, que no tienen ningún tipo de motorización y lo único que hace es orientarse para darle estabilidad a la plataforma, ¿no? Al vehículo. Bien, entonces, las ruedas traseras, pues son de, de tracción y dirección, pero ninguna gira. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cómo giramos? Pues giramos por la diferencia de velocidades angulares en las ruedas derecha e izquierda, ¿vale? El modelo cinemático directo, pues nos dará que la velocidad angular de las ruedas izquierda y derecha la podemos calcular en función del movimiento que queramos realizar, es decir, en función del giro y el avance, ¿vale? Y el modelo cinemático, perdón, me he ido al inverso, sin darme cuenta, ¿vale? El directo nos va a dar la velocidad angular y velocidad lineal del vehículo cuando conocemos qué velocidades van a tener cada una de las ruedas. Es decir, si las dos son iguales, evidentemente aquí esto es cero y por lo tanto el vehículo no gira. Pero cuando hay una diferencia entre las dos, pues sí habrá un giro. ¿De acuerdo? Y luego del inverso conseguiremos pues cuáles son las velocidades que necesitamos en la rueda derecha e izquierda para establecer una determinada velocidad y un determinado giro. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y ya por último, pues ver algún tipo de sistema de locomoción, pues por ejemplo, el sistema de locomoción de un tanque, ¿no? Pues un movimiento del movimiento por cadenas, ¿no? Que es como se lo denomina de forma genérica, pues es un guiado por un desplazamiento perdón, una locomoción por desplazamiento, ¿vale? Por lo tanto, tiene una superficie de contacto mucho mayor, ¿de acuerdo? Y entonces, evidentemente, va a perder mucha energía, ¿vale? Porque va a haber mucho deslizamiento. Y el giro, pues evidentemente va a ser por la diferencia de velocidades angulares de cada una de las ruedas, ¿vale? De los extremos. Bien, al ser un movimiento por deslizamiento, pierde mucha energía y además el giro, pues, es difícil de determinar, ¿vale? Este tipo de vehículos, pues el hecho de conocer su orientación es muy complicado, ¿vale? Va a tener mucho error. Con el modelo cinemático se va a tener mucho error en cuanto al giro de este vehículo. Bien, en un tipo de guiado típico para robótica, por deslizamiento, ¿no? Que se llama, en inglés se conoce como skick steer, pues son 4 ruedas, ¿no? En realidad son 4 ruedas, ¿de acuerdo? Cuando las ruedas delantera, o sea, izquierda y derecha giran, pues giran, van a velocidad diferente. Cuando van a velocidad diferente, pues girará. Pero claro, como tenemos una rueda delantera y otra trasera que está motorizada, pues va a haber deslizamiento, ¿vale? Por entonces ese movimiento también también es un vehículo, pues, con un sistema de locomoción por deslizamiento, al tener 4 ruedas, ¿no? Pero solo giran de forma independiente 2 a 2, ¿vale? Ese, por ejemplo, es el sistema de conducción que tiene el robot Rambler, que es el último que nosotros tenemos en la nave, que seguramente lo habréis visto cuando he hecho prácticas de fundamentos de robótica, que es un robot azul, ¿no? Que tiene 4 ruedas que utilizamos en tareas en misiones de rescate. Bueno, muy bien. En cuanto a, también se pueden hacer disposiciones muy diferentes, ¿no? Y extrañas, ¿no? Como por ejemplo, esta es de un robot que se desarrolló en el grupo en el departamento hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? En los años 90, ¿no? Creo que casi, bueno, a finales de los 90, que precisamente o a principios del 2000, no me acuerdo muy bien. Yo es que en esa época yo ya no lo había visto mucho. No, sí, estaba yo ya en quinto ya, pues yo terminé en el 2000, ¿no? Pues la cuestión es que el vehículo pues sería un vehículo que tiene otra configuración diferente. Es decir, tiene aquí 2 ruedas, ¿de acuerdo? Que sería la de tracción. O sea, tiene tracción a las 4 ruedas, como estaba viendo aquí, pero estas además son las de dirección y son una delantera y una trasera, ¿vale? Problema, pues claro, evidentemente este ángulo de orientación pues hay que orientar la otra rueda, pero en el sentido contrario, ¿vale? Para que se mantenga así en una trayectoria así, la velocidad tangente a la trayectoria, ¿de acuerdo? Si no hay una buena coordinación, pues evidentemente va a haber grandes problemas, porque vamos a tener más direccionadas las ruedas y como hemos hablado anteriormente, por ejemplo, con el direccionamiento de Ackermann, pues si hay una diferencia en el direccionamiento, pues hay deslizamiento y por lo tanto un mayor problema en cuanto al movimiento, ¿no? Al giro y va a haber también pues eso, deslizamiento, pérdida de energía, etcétera, etcétera. Bien,
Bueno, este sistema de locomoción incluso lo pusimos en el robot, se puso en el robot Aurora, ¿no? Yo no, bueno, hablo yo, pero es que yo no estaba, ¿no? En esa época ni había empezado a estudiar, pero ya lo estaban desarrollando en el departamento, que es el que de fumigación que está en la esquina, donde están los robots, ¿no? De manipuladores, ¿no? Que lo tenemos allí como si estuviera en un museo, ¿no? Pues están allí atrás, pues ese. Y el problema que tiene también es que cuando se mueve sobre una superficie lisa, pues está muy bien, ¿no? Pero cuando resulta que tenga que subir bajar o subir una cuesta, ¿no? Pues si pierde el contacto con el suelo, con estas dos ruedas centrales, pues evidentemente el vehículo puede volcar, ¿vale? Bueno, y eso son pues cuestiones que se aprenden cuando se construye un vehículo, ¿de acuerdo? Y que bueno, ya pues a nosotros pues nos lo han explicado ellos y ya son cuestiones que se encontraron cuando empezaron a desarrollar vehículos, ¿no? En el departamento. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque el seguimiento de Camilo lo vamos a hacer para la próxima, vamos a seguirlo la siguiente semana, ¿de acuerdo? Así que aquí hemos terminado. Si no tenéis ninguna pregunta, pues aquí termina esta parte del tema que vamos a ver esta semana y ya empezaremos con la práctica. Ya me había sacado de la sesión. Y aquí el apartado de robots móviles, pues está aquí el modelado de un vehículo y seguimiento de camino, ¿vale? Es la práctica para hoy y para la semana que viene. Hoy solo hemos visto la parte de tracción, por lo tanto solo hay que hacer el primer punto, este que tenemos aquí, ¿vale? Este de aquí. Porque la navegación punto a punto y el seguimiento de una pared de persecución pura es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces hoy la cuestión es resolver este problema en Simulink, vais a hacer un modelo para, a ver cómo amplío yo, no sé, aquí está aquí. No, gente que no sabía dónde estaba. Bueno, lo amplío un poco para que se vea. Bien, pues se trata de modelar un vehículo con tracción diferencial, ¿no? Que como hemos visto, pues puede derivar del modelo de la bicicleta, ¿no? Pues en este caso, pues se tiene dos ruedas motrices, ¿vale? Como hemos visto, y este es el modelo que ya tenía en la diapositiva, ¿no? Que es el modelo cinemático directo de un vehículo diferencial, ¿de acuerdo? Bien, V y omega son la velocidad lineal y angular del vehículo y omega I y omega D son las velocidades angulares de cada una de sus ruedas, la izquierda y la derecha, ¿vale? Bien, a la hora de hacer este modelo, bueno, pues lo vais a hacer en Simulink para que veáis cómo se construye el modelo y cómo después se reconstruye la posición, ¿no? Y tendréis que utilizar un motor, ¿de acuerdo? Entonces utilizaréis las ecuaciones de un motor de corriente continua con esta dinámica de primer orden, ¿de acuerdo? Esto es una ecuación diferencial, lo digo para que no os confundáis y penséis que esta variable es diferente a esta, no, esta es la derivada de la velocidad angular derecha, que está aquí, ¿vale? Esto es una ecuación diferencial, ¿vale? Bien, donde tenemos las constantes de tiempo de cada uno de los motores, ¿de acuerdo? Y estas serían las ganancias de esos motores, ¿no? Y finalmente, bueno, pues eso va a derivar en una velocidad de angulares, ¿vale? Que nosotros vamos a poner como referencia. Y la idea sería que, pues, nosotros indicándole cómo van a girar cada una de las ruedas poniendo una referencia, el vehículo pues tendrá que alcanzar esa referencia de forma, ¿no? Con esta dinámica del motor, ¿no? Pues de forma que siga la referencia y de esa forma pues nosotros podamos determinar la posición del vehículo pues en función de esa referencia que pongamos que gire cada una de esas ruedas, ¿no? Por lo tanto, para conseguir eso, pues tendremos que reconstruir la posición del vehículo, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé si esta ecuación está equivocada, no lo sé, bueno, lo comprobaremos, ¿no? Bien, entonces se trata se desea hacer un simulador de movimiento del vehículo, ¿vale? Con tracción diferencial, ¿vale? Que es lo que hemos hablado antes, con una distancia entre ruedas, que sería ese 2K de 0,8 metros, ¿vale? Que aparece aquí arriba, este 2, ¿vale? Este acá,